Robert Redford fue el chico de oro de Hollywood, el rebelde de ojos azules que rechazó el camino seguro. Se alejó de la fama más de una vez y, aún así, de alguna manera construyó un imperio que transformó el cine mismo. Detrás de la fama, había un hombre que sufría, bromeaba con Paul Newman sobre Porsches chocados y ocultaba secretos que los tabloides no sabían. Aquí tienes una trivia. ¿Qué papel icónico estuvo a punto de sabotear Redford a propósito antes de que se convirtiera en su gran oportunidad? Deja tus respuestas en los comentarios. La respuesta se revelará más adelante en el video. Mantente atento para escuchar historias sobre el refugio en la montaña que construyó con sus propias manos y el festival que dio origen al cine independiente como lo conocemos. Para entender al hombre tras el mito, debemos volver a su infancia llena de giros, donde todo comenzó. Roberto Redford nació como Carlos Roberto Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Una época en que Estados Unidos salía de la Gran Depresión y la promesa de Hollywood brillaba cerca. Para el niño pecoso de cabello rojo y remolinos rebeldes, la infancia en los barrios obreros de Los Ángeles no era glamorosa. Destacaba de maneras que a los niños les encanta castigar. Siendo acosado por su apariencia y su energía inquieta, siempre le decían que se quedara quieto. También hubo alegrías, béisbol en los terrenos polvorientos de Van Nuys y viajes a las tierras de su abuelo en Texas, donde los campos abiertos le susurraban la libertad que desearía siempre. A los 11 años, Redford despertó sin poder mover los brazos por la llegada temprana de las sombras. Un caso leve de polio antes de la vacuna lo dejó semanas en cama, enfrentando la fragilidad de la vida desde muy joven. Después sufrió pérdidas mayores. Su tío David, figura paterna mientras su papá trabajaba, murió en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1955, el año en que se graduó de la preparatoria, su madre, Marta, murió repentinamente de septicemia después de un embarazo difícil. Ella fue su defensora y luz, pero a los 18 años, esa luz se apagó y el dolor creció. Redford cayó en la delincuencia, bebía mucho, se juntaba con pandillas en Los Ángeles y luego formó su banda, Los Varones. Aceptaba retos en las azoteas que casi le costaron la vida y, finalmente, fue expulsado de la Universidad de Colorado por beber. Era un chico perdido que buscaba un propósito y trataba de ocultar el dolor de la ausencia con imprudencias. Pero esos instintos pronto lo llevarían a un escenario inesperado, donde talento, momento y rebeldía transformarían su vida. A inicios de los años 60, el chico pecoso que saltaba de tejados por retos de pandilla encontró una nueva arena, el escenario. El gran avance de Roberto Redford fue en Descalzos en el parque de Neil Simon en 1963, aunque casi lo sabotea. Consumido por la duda, olvidaba sus líneas en los ensayos para que lo despidieran. Pero el director Mike Nichols usó esa rebeldía en su actuación. Broadway se iluminó y el delincuente inseguro se volvió un ídolo de matiné. Hollywood siguió el triunfo de Redford en los Globos de Oro por Dentro de Daisy Clover en 1965, y su trabajo con Natalie Wood marcó su llegada. Sin embargo, Dos hombres y un destino, de 1969, lo lanzó al estrellato mundial. Paul Newman, su cómplice en el crimen dentro y fuera de la pantalla, fue su aliado de por vida. Ambos mantenían una guerra de bromas, enviándose Porsches destrozados. La fama llegó rápido, pero eso incomodó a Redford. El chico, antes acosado por ser diferente, ahora se disfrazaba en público y fingía ser estudiante de intercambio de Bogotá para no ser reconocido. Se negó a seguir las reglas de Hollywood y rechazó el graduado, diciendo que no podía hacer creíble a un perdedor con las mujeres. Prefirió papeles con carácter y sus decisiones funcionaron. El golpe de 1973, Todos los hombres del presidente de 1976 y África Mía de 1985 consolidaron su leyenda. El punto de inflexión real fue en 1980, cuando dirigió Gente como uno. Ganar el Oscar a Mejor Director demostró que Redford era más que una cara bonita. Era un narrador profundo. Sin embargo, mientras su carrera despegaba, su brújula personal lo llevaba en otra dirección, hacia la tierra, la familia y un estilo de vida construido en términos muy diferentes a los que Hollywood imaginaba.
A pesar de toda su fama, Roberto Redford nunca vivió como un hombre seducido por el brillo de Hollywood. En cambio, construyó un estilo de vida arraigado en la soledad de la tierra y en una silenciosa rebeldía contra las normas que lo rodeaban. Desde finales de los años 60, casas y tierras, el verdadero hogar de Roberto Redford no era Beverly Hills, sino las montañas Wasatch de Utah. En 1963, antes de ser el Resort Sundance, compró 2 acres en la naturaleza y construyó una cabaña tipo A con su primera esposa, Lola. Como bromeo, otros tienen análisis, yo tengo Utah. Con el tiempo, amplió esas propiedades a miles de acres, preservados cuidadosamente. Cuando inversionistas quisieron construir condominios y restaurantes junto a los telesillas, Redford insistió en edificar alrededor de los árboles, no talarlos. Esa terquedad definió su vida. Priorizaba preservar y conservar antes que buscar ganancias o desarrollo, pese a contradicciones. Y aún así, a pesar de toda su pasión por el medio ambiente, Redford también amaba la velocidad. Tenía autos deportivos raros como un Porsche 904 GTS de 1964, mostrando una contradicción juguetona. El conservacionista, fascinado por las máquinas bien diseñadas, combinó su gusto por los autos con el humor de Newman. Su broma con el Porsche llevaba la firma de su estilo de vínculo y sus hábitos diarios. A diferencia de muchas estrellas, Redford prefería jeans, botas y chaqueta deslavada, en vez de alfombras rojas y smoking. Llevaba un uniforme que mostraba que prefería cortar leña o montar a caballo antes que conversar en un estreno. Los publicistas solían batallar para llevarlo a entrevistas. Prefería las mañanas pintando en su estudio, las tardes pescando con mosca y las noches con una copa de vino en la mano. Bromeo. La comida sana ayuda a la conciencia, pero las Oreos saben mejor. Una frase que resumía su actitud simple y pragmática hacia el placer, la filantropía y el espíritu empresarial. Por supuesto, su estilo de vida no solo era escapar. Redford usó su fortuna y fama en proyectos que mezclaron negocios y filantropía. El catálogo Sundance, lanzado en 1989, vendía ropa y decoración artesanal, que encarnaban el espíritu rústico de su refugio en Utah. Lo que la mayoría de los clientes no sabía era que sus compras ayudaban a financiar el Instituto Sundance y, por extensión, el auge del cine independiente. También invirtió millones en proyectos como Sundance Cinemas, que aunque estaban condenados financieramente, representaban su disposición a arriesgar dinero por sus ideales. Incluso el restaurante que alguna vez abrió en Park City, Zoom, reflejaba su creencia de que Sundance no era solo un lugar, sino un estilo de vida, una comunidad y una ética. Peculiaridades y revelaciones cómicas. Aunque su imagen era seria, Redford disfrutaba el humor en privado. En la mayoría de los sets, reunía tomas falsas y errores para proyectarlas al elenco y equipo en las fiestas de clausura. Esta tradición, aprendida de su amigo Sidney Pollock, aliviaba la tensión y recordaba que hasta los íconos pueden reírse de sí mismos. Activismo e integridad. Su activismo, como se dijo, era práctico y no simbólico. Participó activamente en la plantación de árboles, grabó anuncios de servicio público después de derrames de petróleo y luchó intensamente por la protección del medio ambiente. A diferencia de otras celebridades, él aplicaba sus valores cada día, desde la composta en Sundance hasta los acuerdos que protegían su tierra. Al vender el resort en 2020, garantizó una reserva permanente para sus praderas salvajes. Un último acto de responsabilidad que subrayó su rechazo de toda la vida a tratar la naturaleza como una mercancía. La transformación e identidad estaban ligadas. El estilo de vida de Redford reflejaba sus contradicciones. Amaba los autos de lujo, pero desconfiaba de los excesos. Rehuía la atención, pero fundó un festival que transformó la cultura cinematográfica. Deseaba privacidad, pero no podía evitar influir en el discurso público con arte y activismo. Su vida diaria era menos glamorosa y más sobre hallar espacios, físicos y simbólicos, para respirar. Mientras Redford forjaba su identidad en la naturaleza y el arte, su vida se midió por los lazos que creó y las tragedias que superó. Relaciones que formaron, desafiaron y definieron al hombre tras el mito. Para Robert Redford, las relaciones fueron ancla y tormenta, marcando su vida como sus películas.
su primer matrimonio con la historiadora Lola Van Wagenen en 1958. Surgió de un amor juvenil y búsqueda de estabilidad. Tras una adolescencia caótica juntos, criaron 4 hijos, pero sufrieron la pérdida temprana de su hijo menor, Scott. Redford luego admitió que esa cicatriz nunca sana por completo. Su relación duró casi 30 años y terminó discretamente en los 80, con respeto mutuo. La familia enfrentó más desafíos. Las enfermedades de Jamie y 2 trasplantes de hígado obligaron a Redford a equilibrar su éxito en Hollywood con vigilias en el hospital. Shauna sufrió desamor y sobrevivió. Su prometido fue asesinado y un desconocido la salvó de un río helado tras un accidente casi mortal. Redford protegió la privacidad de su familia, pero gestos como honrar al rescatista de Shauna en el estreno de El Mejor mostraron su gratitud y ternura. Más allá de la familia, sus amistades moldearon su arte. Con Paul Newman, Redford compartió risas, travesuras e inmortalidad cinematográfica junto al director Sidney Pollack. Formó una hermandad creativa que marcó sus mejores actuaciones. Natalie Wood fue confidente y mentora, guiándolo en sus primeros pasos en la fama. Su matrimonio con Sybil Sagars le dio un nuevo comienzo, y una compañera que compartía su amor por el arte, la naturaleza y el activismo ambiental. Las relaciones de Redford rara vez tenían que ver con la fama, eran sobre la lealtad, la confianza y la necesidad humana de refugio. Aunque sus lazos lo mantenían en tierra, la fortuna y los riesgos de Redford mostraban otra realidad. El dinero se volvió herramienta y apuesta para sus ideales. Al morir en septiembre de 2025, el patrimonio neto de Robert Redford era de unos $200 millones, fruto de su carrera como actor y años de emprendimientos. En la década de 1970, ganó alrededor de $500,000 por El Golpe, aumentando a $11 millones por El Último Castillo en 2001. Además de actuar, cofundó Wildwood Enterprises para producir películas y el catálogo Sundance, que financiaba el cine independiente mediante ventas de estilo de vida. No todas sus apuestas resultaron. En los 90, su sueño de Sundance Cinemas fracasó y perdió millones de su propio dinero. Aún así, a diferencia de muchas celebridades, Redford aprovechó su riqueza menos para darse lujos y más para la preservación, invirtiendo sus ganancias en proteger tierras de Utah y apoyar a nuevos artistas. El dinero solo medía su vida. El lugar donde vivía y lo que eso mostraba de él tenía un significado más profundo. Cuando se trataba de bienes raíces, Roberto Redford veía las casas menos como símbolos de estatus y más como santuarios. En 1963 compró 2 acres en las montañas Wasatch de Utah y, con su esposa Lola, construyó a mano una cabaña tipo A-frame. Ese primer terreno se convirtió en el vasto resort de montaña Sundance, que abarca miles de acres, gran parte de los cuales fueron preservados deliberadamente en lugar de ser desarrollados. Los inversionistas querían condominios de esquí y restaurantes llamativos. Redford insistió en proteger el paisaje, exigiendo que un restaurante se construyera alrededor de un árbol en vez de talarlo. En 2020, después de más de medio siglo, vendió el resort, pero solo después de asegurarse de que 300 acres estuvieran protegidos permanentemente como una reserva natural. Después, junto con su esposa Sybil, dividió su tiempo entre Utah y Santa Fe, donde prosperaron la galería de ella y sus proyectos ambientales conjuntos. También tuvieron brevemente una casa en Tiburón, California, con vista a la bahía de San Francisco, que vendieron en 2024 por $4.65 millones. Cada propiedad reflejaba su necesidad de retiro, creatividad y conservación, por encima del brillo. Aunque su hogar era un santuario tranquilo, sus vehículos mostraban su gusto por la velocidad, la amistad y la comedia. El amor de Roberto Redford por los vehículos tenía menos que ver con presumir y más con la experiencia, la identidad y alguna que otra broma entre autos. Tenía gusto por lo excepcional, como su famoso Porsche 904 GTS de 1964, parte de la legendaria guerra de bromas con Newman. Aunque luchó por preservar la tierra, no pudo resistirse a la belleza de la velocidad bien diseñada. Era una pequeña contradicción que mostraba su humanidad y humor,
A diferencia de otros en Hollywood, Redford no era conocido por motos, jets privados, yates o helicópteros. Prefería camionetas y paseos a caballo en vez de lujos de la élite. Sus viajes no se medían en lujo ni distancia, sino en cuán lejos sus ruedas lo llevaban a la naturaleza. Para Redford, los vehículos reflejaban sus valores: libertad, independencia, rebeldía y la opción de alejarse cuando el mundo lo presionaba. Sin embargo, sus autos y camionetas lo alejaban de Hollywood. Los últimos años de su historia lo trajeron de vuelta al centro de atención, definiendo cómo eligió salir del escenario y cómo el mundo lo recordaba. Roberto Redford falleció tranquilamente el 16 de septiembre de 2025 en su casa en Sundance, Utah. Tenía 89 años, rodeado de su familia en el lugar que definió su visión de libertad por más de medio siglo. Meses antes hizo un cameo sorpresa en Dark Winds de AMC, donde intercambió diálogos con Jorge R.R. Martín en una celda de la estación de policía Navajo. Un momento pequeño pero muy simbólico. El ícono, reacio y juguetón, seguía creando historias hasta el final. En sus últimos años, Redford vendió su casa en Tiburón, California, y decidió vivir en Utah y Nuevo México con su esposa Sibila. Al vender el Resort Sundance en 2020, consolidó su legado de conservación y protegió sus praderas más salvajes. Amigos dicen que él quería ser recordado menos por la fama que por lo que preservó y creó. Los homenajes tras su fallecimiento, las lágrimas de Jane Fonda y la admiración de Barbara Streisand reflejaron el mito que Robert Redford enfrentó toda su vida. Al moldear cine, tierra y vidas, superó el mito mismo.